A contramano. La inflación parece ser un tema endémico de verdad en la Argentina. Todo el mundo dice que es fácil de bajar, que quieren bajarla, que van a bajarla, pero después lo único cierto es que se mantiene vivita, coleando y muy alta. Nosotros sospechamos que hay algo más que intenciones no cumplidas. Somos mal pensados y vamos a tratar de confirmarlo con alguien que sabe de verdad. Nosotros no sabemos nada. Vamos a hablar con Marcelo Ramal, que es economista, profesor universitario de la UBA y militante del Partido Política Obrera, además ex legislador de la ciudad por Frente de Izquierda. Él nos va a poder contar detalles. ¿Cómo te va, Marcelo? Simón te saluda. Simón, ¿cómo estás? Un gusto hablar con vos y con toda tu audiencia. Realmente para nosotros también. A ver, ¿la inflación le sirve a alguien? Bueno, indudablemente que sí. Y para responder a tu pregunta, quisiera colocar, digamos, un punto que me parece importante. En la economía, todo el tiempo, como resultado del trabajo humano, se agrega valor, se agrega riqueza social. Es decir, la actividad económica finalmente es eso, es un proceso de constante creación de valor por medio del trabajo humano. Ese mayor valor, fuera de los valores que ya existen, es decir, las materias primas, las maquinarias utilizadas y demás, ese mayor valor o se paga como salario, que es indudablemente la menor parte, o ingresa como beneficios del capital, beneficios industriales, financieros, etc. Cuando hay inflación, el valor de esa nueva riqueza social creada crece, se infla. El problema planteado es qué parte se infla. ¿Se infla la parte del salario o la parte de los beneficios? Bueno, indudablemente que el fenómeno al que estamos asistiendo en la Argentina es el de una inflación de beneficios. Cuando vos tenés un índice de precios que supera el 50% en un año y los salarios en el mejor de los casos se han ajustado un 30 o 35%. Cuando las jubilaciones se han desindexado, es decir, a partir de la última modificación en la movilidad jubilatoria, justamente se ha sacado a la inflación del cálculo en el ajuste de los saberes. Bueno, evidentemente lo que tenemos, ¿no es cierto?, es una inflación de beneficios. Y bueno, eso tiene como beneficiarios, en primer lugar, a los capitalistas que, elevando sus precios, se colocan por encima del ajuste de los salarios de sus trabajadores, y tiene al Estado como beneficiario secundario. ¿Por qué motivo? Porque, digo beneficiario secundario, socio menor. ¿En qué sentido? Los impuestos al consumo, que entre pitos y flautas representan las 2/3 partes de la recaudación impositiva del país. Los impuestos al consumo crecen con el crecimiento de los precios. Es decir, cuando vos aplicás el IVA a un producto que vale 100 y después ese producto pasa a valer 150, el IVA recaudado indudablemente va a ser muy superior. Es decir, el Estado en su recaudación se beneficia de la inflación, sobre todo cuando desindexa sus gastos, o al menos una parte de sus gastos. De esto que te estoy diciendo, viene la famosa historia de dibujar el presupuesto colocando un índice de precios menor que el que efectivamente va a ocurrir. Cuando el Estado, por ejemplo, como ocurría con el malogrado presupuesto 2022,
proyecta una inflación del 33%, a sabiendas de que la inflación real va a ser del 50% o tal vez más. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Que muchos gastos los va a ajustar al 33%, mientras que los ingresos provenientes de impuestos que se inflacionan, bueno, esos ingresos van a aumentar al 50%. Y por lo tanto va a haber una bolsa de recursos extraordinarios que el Estado utilizará, ¿no es cierto?, en diferentes sentidos. Esto que te digo, en definitiva, hace, digamos, a lo que sería el significado de la inflación en términos de confiscación social y de confiscación al mundo del trabajo, ¿no es cierto? Bueno, no me quiero extender más sobre tu pregunta, porque indudablemente tendrás precisiones que pedirme u otras. No, en realidad es más que nada profundizar sobre la misma cuestión. Yo te cuento cuál fue el origen del interés, y esto dicho con todo cariño y respeto, porque lo cierto es que yo trabajo para ellos, pero digo, la gente asalariada, cuando el porcentaje que le suben, que ya de por sí lo llaman aumento y en verdad no lo es una actualización, que es una cruel diferencia con respecto a lo que sería un aumento, crudelísima diferencia, pero digo, cuando se parece bastante al índice inflacionario, siempre por debajo, se sienten hechos y no se dan cuenta de que en realidad les están calentando el agua año tras año y se van diferenciando año tras año de lo que era su poder adquisitivo anterior. Por eso fue que tenía ganas de charlar con vos de este tema para que nos cuentes todas las aristas en las que suceden estas cosas, como esta que te acabo de contar. Claro. La emisión monetaria en toda esta historia que estábamos analizando recién solo juega el papel de un mecanismo. No se lo puede entender de otro modo. Por ejemplo, vos fijate lo que ocurrió en el periodo pandémico, ¿no es cierto?, en el momento más álgido del periodo pandémico. El Estado emitió moneda. Esto tenía que ver, ¿no es cierto?, con un conjunto de rescates planteados por la interrupción de la actividad económica, bueno, todo lo que ya sabemos. Ahora, es importante ver de qué manera se canalizó socialmente esa emisión monetaria. ¿Por qué te digo esto? Haciendo algunos cálculos respecto de lo que fue aquella emergencia COVID y lo que el Estado puso en juego para ella, 3 de cada 4 pesos que se emitieron fueron canalizados a través de empresas, a través del capital, y en su mayoría del gran capital. Esto por un lado. Luego, la parte que no fue emisión y que, digamos, o mejor dicho, digamos, para corregir, la parte que se emitió, pero que el gobierno luego absorbió a través del Banco Central, emitiendo letras en favor de los bancos privados, las famosas LELIQs. Bueno, esa absorción de pesos se hizo remunerando a los bancos privados a un interés del 40% anual, que indudablemente es inflacionario. Ahora, ¿qué ocurrió luego? El dinero que fue para las empresas, en una porción importante, derivó en mecanismos especulativos que terminaron siendo inflacionarios. El más importante de todos, la compra de dólares, la fuga de capitales. La gran devaluación del año 2020, que ejerció una monumental presión inflacionaria, fue causada por estos mecanismos especulativos. Hasta tal punto esto fue así, que cuando el gobierno, allá por agosto, septiembre de 2020, dispone lo que fue, creo que, la tercera camada de estímulos económicos,
tuvo que colocar una corrección diciendo lo siguiente: las empresas que accedan a estos fondos no pueden operar en el mercado de cambios de carácter financiero. Como diciendo, muchachos, este dinero no se puede utilizar para operar en la fuga de capitales. Entonces, ¿qué ocurre? Acá también hubo inflación de beneficios, porque las empresas se dolarizaron. Esa dolarización creó una monumental presión sobre los precios y, por supuesto, salarios y jubilaciones continuaron estando especificados. En un contexto de planificación económica y de una planificación económica dirigida con propósitos mayoritarios, es decir, favoreciendo al mundo del trabajo, una emisión de moneda puede estar dirigida a expandir la producción. Y esa expansión de la producción luego probablemente cree o agregue valor de tal manera que le permita al Estado retornar aquellos pesos que fueron emitidos. Es decir, la emisión de moneda en ese caso opera como una suerte de adelanto o de préstamo. No es claramente el papel parasitario que jugó una emisión que simplemente, y volviendo a mi metáfora inicial, infló beneficios especulativos en primer lugar, y luego beneficios industriales cuando, después de llevar el dólar paralelo a 200, las empresas se la fueron arreglando para ir corrigiendo sus precios cada vez más cerca de esa paridad cambiaria. Sí, una de las cosas que fueron hitos en su momento, por lo menos en mi llana reflexión al respecto, fue cuando hicimos una entrevista con Héctor Polino, por ejemplo, y hablaba de la inflación de mayo 2020, un mes en el que la Argentina estaba cuasi paralizada, y aún así fue una inflación enorme. Y él, seguramente lo conoces, viste que él le pone mucho énfasis a lo que es el monopolio, básicamente. Claro, sí, efectivamente. De todos modos, el monopolio, digamos, como tal, no es o no significa, digamos, sistemáticamente, digamos, o automáticamente la posibilidad de la inflación, particularmente si ese monopolio está sometido a la competencia internacional. Donde claramente eso no ocurre es en los servicios públicos, ¿no es cierto? En la electricidad, el gas, el agua. Pero en ese caso, el principal impulsor de la inflación es el propio gobierno, porque finalmente los aumentos de tarifa, ¿no es cierto?, son autorizados desde arriba. En este momento es indudable, es muy claro, que el gobierno y hasta el propio Fondo Monetario Internacional están asumiendo una altísima inflación para el año 2022. Y son muy conscientes de este papel socialmente confiscatorio que va a jugar la inflación. Porque la apuesta es que los precios, las tarifas corran más rápido que los salarios y las jubilaciones, ¿no es cierto? Y que por esa vía se ejerza un ajuste. Por eso es muy importante que, digamos, el mundo del trabajo, los sindicatos, las organizaciones obreras, tengan en claro que el rol en esta pelea es la defensa incondicional del salario, es decir, la defensa de la indexación del salario. Hay un canto de sirena que se le hace escuchar muchas veces a los dirigentes sindicales, que es esta historia de la concertación de precios y salarios, ¿no es cierto? Que más o menos consiste en lo siguiente: los precios y salarios se, entre comillas, concertan
una vez que los precios aumentaron. Y por lo tanto es una excusa, una coartada para congelar los salarios. Pero no, digamos, en este momento los trabajadores tienen que estar estrictamente atentos en la defensa del real poder de compra del salario, pelear por su indexación, y creo que así como los bonistas o los acreedores de la deuda pública compran títulos indexados que se ajustan por SER, se ajustan por el dólar, ¿no es cierto? O por la inflación en pesos. Bueno, la clase trabajadora tiene que pelear por el salario indexado, trimestralmente, bimestralmente, de acuerdo a la intensidad de la inflación. Sí, totalmente. A ver si vos, desde tu rol de conocedor, percibiste algo parecido, si se ha estudiado, se ha analizado. También da la sensación de que en nuestra sociedad, que no es especialmente peleadora en defensa de los precios, no es de reclamar en particular, es más bien pasiva, es mi humilde opinión desde el llano, con la inflación pierde punto de referencia. Entonces me da la sensación de que es más fácil aumentar cosas porque la gente está un poquito más confundida, ¿es así? Sí, por supuesto. A ver, cuando llegamos a los niveles de inflación que tenemos hoy, asistimos, ya para ponernos más serios incluso, a un principio de disolución de las relaciones económicas corrientes, de las relaciones de cambio, porque finalmente la moneda juega un papel como equivalente general en los intercambios, juega un papel de medida de valor que bajo las actuales condiciones desaparece. Y yendo ya, digamos, al fondo del problema, en la Argentina tenemos un fenómeno de virtual disolución monetaria, de desaparición de la moneda. Y esto ocurre porque la moneda carece de cualquier respaldo real bajo las condiciones de una deuda pública y privada que equivale probablemente toda sumada a cerca del 150% del Producto Bruto Nacional. Es decir, la economía nacional, después del intenso proceso de endeudamiento, carece de recursos para darle cualquier respaldo a la moneda. Este es el fondo de la cuestión por la cual, ¿no es cierto?, digamos, el signo monetario argentino virtualmente ha desaparecido y solo podría ser, en principio, reconstruido sobre la base de alterar completamente las bases sociales y económicas del país. Mira vos. Y decime, ¿hay alguna otra arista que convierta la inflación en un negocio que no haya salido en la charla, Marcelo? No, digamos, solo podría decirte, digamos, sumando o haciendo una conclusión de todo lo que hablamos, que tiene que ver con lo siguiente. La inflación es un negocio, sí, pero al mismo tiempo es la confesión de que los que hacen negocios han creado un régimen social inviable e insostenible. Porque, ¿cómo te podría decir? Lo de la inflación como negocio es como si yo te dijera lo siguiente. En un incendio en pleno invierno, hay gente que con las llamas del fuego se hace un poquito de calor a su alrededor. Ok, pero el edificio se está incendiando. Con Okay. esto te doy mi conclusión. Sí, súper, súper, súper claro, sí. Seguramente la gente que propicia esto, no quiero ser simplista, si hay algo que tratamos de evitar todos estos años es la simplicidad del análisis, pero me da la sensación de que no todos van a sufrir ese incendio de la misma manera, por lo que me estás Seguro. contando, pero bueno, son esas cosas que pasan.
Te agradezco mucho la posibilidad de haber podido tratar estas cosas con esta serenidad y con este tiempo, sobre todo. Y sí, la verdad que son temas importantes, tanto que nos están llevando la vida, probablemente. Sí. Bueno, querida Marcela, te agradecemos mucho que hayas charlado Un con abrazo.